Por eso tenemos a los hermanos Barea, a Juan Ramón, si lo digo bien, y a otras personas que nos dan ciertas visiones y que al final nosotros seremos los últimos en dar el veredicto, en creer o no en este tema. Ley natural. ¿Qué es lo que sí es verdad de la ley natural? Porque la ley natural existe y es algo que realmente la podemos utilizar, ¿no, Juan Ramón? Bueno, la ley natural se estudia en la Facultad de Derecho y se reconoce que está por encima del derecho positivo. Porque nosotros, la forma de estudiar la ley natural es comparándola con el derecho positivo, y entonces te das cuenta de lo que es la ley natural. Entonces, si por ejemplo buscáis en el diccionario panhispánico del español jurídico qué significa derecho positivo, dice derecho establecido en normas jurídicas por oposición al derecho natural. Con lo cual, si el derecho natural es el ser libre, o sea, lo que es toda la vida ha sido ser la libertad, resulta que si el derecho positivo es lo opuesto, significa que es lo opuesto a la libertad, ¿no? Ostras, claro. Me has dejado frito ahora, pero muy bien explicado. Entonces, claro, ya os digo, no es mi opinión, es lo que dice el español jurídico, que es en lo que se basa un juez a la hora de juzgar. O sea, en el español, el diccionario jurídico es su diccionario para interpretar las palabras. Por eso, cuando se dice que se habla el legalés en los juzgados, nos referimos a que se habla el derecho legal, o sea, el idioma legal, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que aprender. ¿Qué significa derecho positivo? Lo opuesto al derecho natural. Por ejemplo, otra cosa que es importante que la gente conozca es el significado de una ley. Si tú buscas ley en el diccionario de la RAE, te dice que es un fenómeno inmutable de la naturaleza. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Sí. ¿No? Sin embargo, si buscamos ley en el diccionario español jurídico, nos dice que es una norma dictada por el Parlamento o Cortes, aprobada con ese nombre. Vamos a quitarlo del Parlamento o Cortes. Vale. Norma aprobada con ese nombre. Vale. ¿Vale? Y luego, después de hablar del procedimiento, de los reglamentos y de las cámaras, dice que contiene mandatos. Y decimos, guay, ¿qué es un mandato? Impositiva. ¿Qué interpretáis vosotros que es un mandato? Lo que has dicho tú, ¿no, David? Algo impositivo. El mandato para mí es una imposición. Pues fíjate, claro, siempre nos han educado, cuando alguien te manda algo tienes que cumplirlo, pues un mandato. Pero resulta que si vamos otra vez al diccionario jurídico, que es el que, podríamos decir, el eje, guía un poquito el significado de las palabras en el idioma legalés, resulta que significa contrato. No me jodas. O sea que entonces una ley es una norma aprobada con ese nombre que contiene contratos. No lo digo yo, lo dice el español jurídico. Muy buena. Entonces, un contrato, Julio, ¿tú por qué estás obligado a cumplirlo? Si lo firmas. Hombre, si lo firmo... Si lo aceptas, ¿no? Sí, claro, lo puedes aceptar de muchas formas. Lo puedes aceptar firmándolo o simplemente haciendo así. De palabra. De ti, o chocando la mano, como se ha hecho toda la vida. Toda la vida. Eso es aceptar un contrato. O sea que realmente cuando nos hacen una propuesta de ley, ¿qué nos están haciendo? Una propuesta de contrato. De contrato. Wow. Con lo cual, si tú no la aceptas y dices no la acepto, realmente bajo su propia legalidad, no tendríamos por qué estar obligados a cumplirla. Nosotros estudiamos la ley natural de esta forma, estudiando el derecho positivo y entendiendo lo que es lo opuesto, lo que es la libertad. Si yo lo que me dicen que es una ley que tengo que cumplir resulta que es una propuesta que me hace el gobierno de un contrato, si yo sé que puedo no aceptarlo, no tengo por qué cumplir esa ley. Eso para mí es el derecho natural, que es la libertad de poder elegir si acepto una norma o no. Bueno, es que tendríamos que hablar del fraude del DNI. El DNI es lo que nos ata. No sé si habéis oído hablar, y si no lo podéis buscar también, el sujeto de derecho. ¿Qué es un sujeto de derecho? Lo habréis visto en muchos escritos de los juzgados. El sujeto de derecho, tal... O sea, cuando hablamos del sujeto de derecho es la persona. De hecho, si buscamos el significado de persona en el diccionario jurídico, pone sujeto de derecho. ¿Qué es un sujeto de derecho? Pues alguien que está sujeto al derecho, evidentemente. Pero ¿quién está sujeto al derecho? Es el DNI. La persona es el DNI. ¿Y qué es el DNI? Es una ficción jurídica. ¿Vale? ¿Qué es una ficción jurídica? Lo podéis buscar. Definición de ficción jurídica. Y dice textualmente, lo estoy leyendo, no me estoy inventando nada. Se denomina ficción jurídica
al procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, o sea, por una propuesta de contrato, se toma por verdadero algo que no existe. ¡Wow! Qué fuerte, qué bueno. Para fundamentar en él un derecho que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica. Vaya. O sea, para conformar una realidad jurídica, no una realidad real, no una realidad física, una realidad dentro de la jurisdicción del derecho positivo. De alguna manera, Juan Ramón, nos han creado una Matrix. Estamos dentro de una... Totalmente. Exacto. Cuando hablan de la Matrix persona, y de todo esto... Si persona viene del griego y significa máscara, y realmente el Estado nos ve como una ficción jurídica, realmente es como si nos hubiéramos puesto un traje cada uno para representar un acto. Un teatro. De hecho, tú cuando vas a un juicio, vas a un acto. Dicen, en este acto, ¿cómo que acto? Exacto. Y resulta que el que demanda es el actor. Coño. ¿Esto que es una obra de teatro? ¿O qué es esto? Es verdad. Entonces, a la hora de renovar el DNI, estamos renovando ese contrato. Exacto. Y estamos firmando exacto. y estamos de acuerdo. Está renovando esa ficción Con lo cual, luego jurídica. ya no tenemos ninguna posibilidad de deshacer lo que... Lo contratado. Lo que estás, mira, te explico, lo que estás renovando es el contrato social, Ya. que Jacques Rousseau lo definió en 1762, que dice, te lo leo, y dice: el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. No unas leyes que aceptan, No, se unas someten. leyes a las que se someten. Qué fuerte. ¿Qué significa someter? Qué fuerte. Someter, si lo buscáis en la Real Academia Española, dice sujetar, humillar a una persona, a una tropa o a una facción, conquistar, subyugar o pacificar a un pueblo. Ya sabemos cómo pacificaban ellos a los pueblos. Sí, ya lo sabes. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esto es lo que significa una parte del contrato social. Claro. Pero os voy a leer otra más bonita todavía. Adelante. Dice, el contrato social como teoría política explica, entre otras cosas, el origen y el propósito del Estado. Si buscamos la definición de Estado, dice que es un conjunto de instituciones burocráticas que era para hacer cumplir las leyes del Estado, usando el monopolio de la fuerza. De la fuerza. El Esto, monopolio si queréis, lo de la buscáis y veréis fuerza. cómo- pero así, tal cual te lo dicen, usando el monopolio de la fuerza. Pero continúo diciendo lo que estaba leyendo. El origen y el propósito del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría es la siguiente. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social, no sé si vosotros os acordáis de cuando lo acordamos, pero parece ser que sí, Ya. un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos, que son los que nos da la Constitución y la legislación, a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría en estado de naturaleza. Toma Ya, ya. ya ves. Ahora vas y lo cascas. Ya ves, flipa. El derecho positivo es lo contrario, Lo al derecho contrario natural. al derecho Claro, natural. tú has firmado un contrato que está bajo la Constitución española, etcétera, y estás, bueno, De pues acuerdo, está de acuerdo. sí, estás de acuerdo en todo lo que te hagan y Sigo leyendo la Sí, parte que a mí sí. más me gusta. sí, adelante. Dice, siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social. O sea, que cada una de las cláusulas de cada una de las leyes y normas es una cláusula del contrato social. Dice, y en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato, ya lo hemos visto, usando el monopolio de la fuerza. Exacto. Pero ¿sabes qué pasa? Que como esto es un contrato, y lo realizó Jacques Rousseau, él sabía que un contrato solo puede ser válido si tiene una cláusula de salida. Tú firmas cualquier contrato y siempre tiene que haber una cláusula que dices que si no estás de acuerdo con algo, te puedes rescindir el contrato. Sí. ¿Vale? Y entonces continuó diciendo, del mismo modo, los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean. Pero esto no nos lo explican en el colegio. Claro, claro. Vale, y la pregunta, porque nuestros espectadores seguramente están diciendo, vale, ¿y cómo rescindo ¿Cómo lo yo hacemos? esto que está pasando? Esto es otra prueba más de que no hay democracia.
¿Cómo, No, claro, eso es una- ¿cómo es rescindo una yo ese falacia. contrato que he firmado Bueno, sin darme cuenta? Depende de la definición que le demos a la democracia. Claro. Porque si la democracia es lo que había en Grecia, donde solo los nobles, no es que era el pueblo el que se reunía, es mentira. Mentira. Solo se reunían los generales, los nobles, los comerciantes, los esclavos seguían trabajando Ya, en su tierra. claro. Ya. O sea que si lo definimos de esta forma, sigue siendo lo mismo. Aquí se reúnen los nobles, los comerciantes, es lo mismo. o sea, las multinacionales con los que nos gobiernan, y ellos toman decisiones. Y los esclavos trabajamos para pagarles sus caprichos. Ahí, ni más ni menos. Vale, O sea, que bajo esa perspectiva, a lo mejor sí que vivimos en una democracia. Lo que pasa es que a lo mejor la definición de democracia no es lo que nos han hecho creer. es que quiero romper ese contrato, he sido engañado. Claro, estoy en mi derecho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hemos dicho que el Estado nos ve como personas, como ficciones jurídicas. Sí, cierto. Si os leéis la Declaración Universal de los Derechos Humanos, verás que solo 2 cláusulas, que además son las más bonitas, hablan de seres humanos. El resto Todas las demás son hablan personas. de individuos o de personas. Ya. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablan siempre de ser humano? ¿O por qué no hablan siempre de persona? ¿O por qué no hablan siempre de individuo? ¿Por qué según Cambia. el artículo habla de una cosa o habla de otra? Claro, porque si ese lo juego. leéis con detenimiento os daréis cuenta que cuando habla de un ser humano no puede ser esclavizado o todos los seres humanos tienen los mismos derechos, siempre hablan del ser humano. Pero cuando hablan de tiene derecho a ser no sé qué, entonces ya habla de personas. Sí, es verdad, sí. Sí que es verdad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí Jacques Rousseau dijo que solo los seres humanos podían cambiar los términos del contrato. Cuando nosotros hacemos una alegación o un recurso como persona, como ficción jurídica, no somos seres humanos, por lo tanto, no podemos rescindir el contrato. Coño. Perdón. Primero que tienes que dejar es de ser una persona. Exacto. Hostia puta. Y esto es lo que enseñamos en la academia. No, Esto es lo que ser un enseñamos ser humano. nosotros en la Academia Soberana para salirnos primero de esa persona, convertirnos en un ser vivo y después decirle al Estado lo que tengamos que decirle. O sea, rescindir el contrato o cambiar los términos o, cambiar lo que los cada términos. uno quiera. Y lo que pasa es que la única prueba que existía de que somos un ser vivo, que es el legajo de nacimiento, se lo estamos dando al Estado. Claro. Es como cuando descargan una mercancía que viene del agua, igual que el bebé, viene del agua, Ajá. y se hace una partida de mercancías, aquí se hace una partida de nacimiento. Si buscamos en el diccionario jurídico nacimiento, no significa momento en que el bebé viene y los padres lo abrazan, nada de eso. Dice hecho jurídico donde se adquiere la personalidad jurídica. Y al estudiar descubres cosas muy curiosas. Ya. ¿Qué pasaría si no lo inscribes a tu hijo? Bueno, según sus normas, según el derecho positivo, si no lo escribes, porque dicen que estás obligado a hacerlo, pues han habido gente que ha dicho, oye, ¿yo por qué tengo que escribir a mi hijo? Y simplemente el registrador, el secretario judicial le ha dicho, bueno, si no lo escribes, pues mandaré a la Guardia Civil a que te lo quiten. Entonces, claro, tienes bajo coacción y amenaza, Claro. pues tienes que... Es como cuando un juez te cita para que vayas y te dice, si usted no comparece, dice, sí, si usted no sí. se persona, en vez de decir si usted no viene, Sí. o si dicen si usted no se persona, ¿qué quiere decir persona? Que tiene que ir la persona Claro, allí, claro. no el ser vivo. Cuando tú vas, lo primero que te dicen es identifícate. Identifícate. Claro. Entonces sacas el DNI. Ya te tienen ¿Qué le pillado por estás ahí. diciendo? Claro, Este claro, soy yo. Claro. Él es la persona. ¿Por qué le dices este es- soy yo? Porque resulta que si buscas en la RAE identificar, significa hacer que dos cosas diferentes se asocien y se consideren como una misma. Brutal. Si tú dices, este soy yo, enseñando el DNI, ¿qué estás diciendo? Que tú y el DNI sois lo mismo. Sois lo mismo. Claro, claro. Por ejemplo, todas las personas que estamos identificados, como dicen ellos bien, pues llevamos los apellidos. Pero si te fijas, los reyes y el papa no tienen apellidos. Correcto. Explícalo, por porque favor. los apellidos significa esclavo. Ay, Clavo. claro, ellos no lo tienen, es curioso, ¿eh? La madre que Exacto. los... Ay, ay. ¿Sabes por qué? Ay, ay. Porque ellos son seres de la realeza, son seres reales. Ay, ay, ay. Ujú. Qué fuerte. Nosotros somos personas. Ya. Claro, ellos tienen el poder. Porque os pensáis que viene la palabra la realeza, Claro. la soberanía, son soberanos. Nos han hecho creer que somos una persona, un DNI, que es una ficción jurídica. Claro.
Entonces, cuando tú te identificas con eso, y bueno, claro, cada vez nos identifican más, porque ya la firma electrónica, el QR, el no sé qué, todo es electrónico ya y tú desapareces. O sea, ellos no quieren ni siquiera que vayas físicamente a tratar con Hacienda o con el paro. No, quieren que lo hagas todo electrónico. O sea, no quieren saber nada del ser vivo. Sí, pero es que también había una manipulación tremenda sobre las palabras. Claro. Porque esto lo explica muy bien Carmen Jiménez Huertas. Yo os recomiendo que veáis la serie de 4 muy buena esta señora. Ya sé quién es. Cómo manipulan las palabras, o sea, pero lo han manipulado desde siempre. Entonces, claro, nos han hecho creer cosas que, por ejemplo, el concepto familia, que sí, todo el mundo queremos a nuestra familia y tal, pero viene de la familia, del latín, famulus, que viene de la familia de esclavos. Entonces, cuando hablamos de nuestro padre y de nuestro hijo, hablamos del esclavo de mayor edad y del esclavo de menor edad. Es como trabajo, ¿no, Juan Ramón? De progenitores y de descendientes. El funcionario no lo entiende así, ¿vale? Pero en su lenguaje lo han configurado así, porque cuando te hablan del padre, hablan de la ficción jurídica que te llevó al registro, al registro de civil, ¿comprendes? No del ser vivo que puso la semillita para que tú fueras alumbrado. Para poder pertenecer a la ley natural como ser vivo, ¿no? Por ejemplo, si tú no tienes un apellido ni un número de DNI, ¿cómo podrías tener algo de tu propiedad? Claro. Bueno, es que lo han montado la cosa de una forma que, claro, tú cuando pones algo a tu nombre, al nombre del DNI, crees que es tuyo, porque te identificas con el DNI, pero ¿quién creó el DNI? Hay una particularidad. Tú en la documentación, por ejemplo, de tu coche o de tu moto, te pone titular. No te pone propietario. Y en la escritura de tu casa también. Y en la escritura de tu casa no te pone propietario, te pone titular. Claro. Pero es que aunque pusiera propietario, da igual, porque está a nombre del DNI. Claro. Vale, entonces, ¿de quién es el DNI? El DNI es una creación del Estado, por lo tanto el DNI es propiedad del Estado. Entonces, cuando tú pones algo a nombre del DNI, estás poniéndolo a nombre del Estado. Nombre del Estado. De hecho, todo está prohibido en este país, bueno, mejor dicho, en esta sociedad. O sea, está prohibido conducir, por eso necesitas una licencia para poder incumplir con esa prohibición. Qué bueno. Necesitas, por ejemplo, cazar está prohibido. O sea, tú quieres pescar o cazar para alimentar a tu familia, está prohibido. Necesitas una licencia de caza o de pesca para poder incumplir esa prohibición. Qué bueno. ¿Comprende? Entonces, claro, tú sin licencia no puedes hacer nada. Entonces, esa licencia es como un permiso, como una bula para poder comer carne el Viernes Santo. Eso es. La pregunta también es interesante. ¿Cómo evitamos, por ejemplo, ser detenidos? Porque si nos quieren detener o que paguemos impuestos, no lo podemos esquivar, ¿o sí? Bueno, a ver, si viene una patrulla de policías y quiere detenernos, ¿para qué vamos a pelearnos con ellos? También. Que nos detengan. Luego, cuando lleguemos allí, pedimos un habeas corpus y ya le explicamos al juez lo que ha pasado. Ya. Pero no vas a pelearte con 2 policías, porque entonces te acusarán de agredir a 2 policías. Cierto. Pero tú estás en el derecho de pedirlo. Vale. Porque habeas corpus lo que significa realmente es que aquí hay un cuerpo. Y lo que le estás diciendo es que estoy vivo. Claro. Y por eso pides hablar con la autoridad, porque ellos no son la autoridad, ellos son representantes de la autoridad. Toma ya. Es decir, te tienen que llevar a un juez directamente. Claro, están obligados, si no les puedes demandar. Claro, para eso tienes que tener pruebas, porque claro, como tú eres una persona, no tienes presunción de veracidad. Ellos, como son agentes, sí que tienen presunción de veracidad, aunque luego en la práctica se demuestra que mienten más que nosotros, ¿no? Porque nosotros realmente no tenemos ninguna intención de mentir. Pero bueno, por eso es importante grabar todas las actuaciones. Cuando veas un policía a 100 metros, empezar a grabar. ¿Cómo hacer para desvincularse del documento nacional de identidad? Sí, bueno, eso es lo que enseñamos durante 2 meses en la academia. ¿Esto de la ley natural también nos puede proteger a de la vacuna? A ver, mientras hay algo de legalidad, sí. Vale. Y lo afirmo rotundamente. El problema está en cuando te vengan 2 tíos con 2 metralladoras y te digan, tengo la orden de vacunar, o te pego un tiro. ¿Contra eso qué haces? Hay algo de legalidad, por supuesto que el estar desvinculado del DNI, claro que ayuda y mucho. De hecho, estamos consiguiendo con el proceso de desvinculación nuestro, hoy precisamente hemos ganado un proceso judicial de algo muy importante. De hecho, el juez no paraba de preguntarle al abogado, cuando fue el juicio, porque fue hace unas semanas, hoy ha llegado la sentencia favorable.
no paraba de preguntarle porque, claro, el juez vio la documentación y no sabía qué hacer con ello. O sea, nunca le habían presentado una documentación similar. Hasta el punto que luego en privado, hablando con el abogado de nuestra parte, le dijo, oye, esto es para estudiarlo en la Facultad de Derecho. Perfecto. Muchas gracias, Juan Ramón. Pues muchísimas gracias. Sé que hemos arañado el tema de la ley natural, pero más vale empezar poco a poco hoy. Juan Ramón. Pues muchísimas gracias, Julio, por la invitación y que sigáis haciendo esa gran labor que hacéis tan fabulosa y ayudando a tanta gente y sobre todo informando. Para quedarse todo, piratas cambiando